invitarle que vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces es el séptimo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Es el séptimo libro de la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 solamente. Yo voy a pedirle a usted que está aquí y a nuestros hermanos que nos miran ahí en su hogar, que durante esta semana lean por favor Jueces capítulo 6, 7 y 8, 3 capítulos, para que usted pueda tener un entendimiento más pleno de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ahorrarnos 3 capítulos ahorita para no entretenerles mucho tiempo acá. Vamos a leer nomás el versículo 1 del capítulo 6. Y dice la Biblia, se lo voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada 2015. Y dice así la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en mano de Madián durante 7 años. Wow. Déjenme leerlo otra vez junto con ustedes. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en mano de Madián durante 7 años. Padre, deja que tu palabra corra con libertad a cada corazón y que seamos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. 3 objetivos de carácter general quisiera alcanzar con este mensaje. Y mi primer objetivo es reconocer que desobedecer a la palabra de Dios siempre acarrea circunstancias desagradables o consecuencias desagradables. Mi primer objetivo es reconocer que desobedecer a la palabra de Dios, a la voz de Dios, siempre acarrea consecuencias desagradables. He estado sintiendo un peso en mi corazón, en mi espíritu, estos últimos años, porque se está predicando en muchos púlpitos que el amor de Dios es suficiente para ser salvos y que la persona no necesita hacer nada, no necesita consagrarse, no necesita buscar la santidad, que el amor de Dios es suficiente. Hermanos, esta es la mentira más brutal y descarada del diablo para engañar a la iglesia. De esta manera el enemigo tiene atrapados a una gran cantidad de cristianos que piensan que pueden vivir de cualquier manera y que el amor de Dios es suficiente y lo llena todo. Quiero decirle algo antes de avanzar, hablando dentro de este particular, sin atropellar la dignidad de nadie, pero no hay otro pueblo o otra nación sobre la faz de la tierra que Dios ame más que Israel. Únicamente de Israel Dios dijo que el que bendiga a Israel será bendito y el que lo maldiga será maldito. Es más, Dios dice que Israel es como la niña de los ojos de Dios. Entonces, si el amor de Dios, perdóneme, si el amor de Dios fuera suficiente para que el ser humano pueda ser salvo sin tener que buscar la santidad, ¿por qué Dios entrega a Israel? El pasaje que acabamos de leer dice que Dios entregó a Israel en mano de Madián por 7 años. Por eso le pedí que usted lea en su casa los capítulos 6, 7 y 8 de Jueces, porque ahí está toda la historia de lo que pasó durante esos 7 años que Israel estuvo bajo el dominio de Madián
Madián venía, los atacaba, Israel sembraba los campos, tenían buenas cosechas. Madián venía con sus camellos, con sus asnos, con sus animales y devoraba todo, e Israel quedaba sin nada, sin comida. Israel había llegado a una crisis sin precedentes debido a la invasión de Madián. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo muy importante. No es que Madián era tan poderoso, aunque sí lo era, pero la Biblia dice literalmente que fue Dios quien entregó a Israel, el pueblo que más ama, su pueblo escogido, la niña de sus ojos. Dios lo entregó porque dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo dice, hablándole a Timoteo y a la iglesia: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, traducción lenguaje actual. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Hermanos, es importante entender que el amor de Dios es inagotable y es inexplicable. Dios nos ama y nos ama entrañablemente, no lo podemos negar. El amor de Dios está por encima de cualquier otro amor que pueda haber en la tierra. Ahora, déjeme le digo esto: Dios no lo ama a usted porque usted se porte bien. Ahora, vamos a irnos un poquito más profundo. Usted no necesita ni siquiera ser cristiano para que Dios lo ame. Dios no lo ama más a usted, perdóneme, Dios no lo ama más a usted por estar en la iglesia que al que está en la cantina, en cualquier otro lugar de perversidad. El amor de Dios es por igual a todos. Dice San Juan 3:16 que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo, pero antes dice, tanto amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, habla de toda la raza humana. Pero el amor de Dios, usted no tiene que hacer nada, no tiene que portarse bien, no tiene ni que ser cristiano, no tiene que hacer completamente nada para merecer el amor de Dios. Porque Él nos ama simplemente porque Él es amor. Y nosotros somos su creación. Ahora, la cosa es que ese amor no nos va a servir o no le va a servir de nada a la persona que no honre el amor de Dios. Estoy tratando de controlar mi emoción aquí porque quiero, anhelo con todo mi corazón que atrapemos esta palabra. Porque el enemigo está arruinando gran cantidad de creyentes diciéndoles el amor de Dios es suficiente. Él te ama y tú puedes, no tienes que preocuparte por nada. El amor de Dios cubre todo y vas a ser salvo. Esa es una mentira garrafal del diablo. Hermanos, Dios amó a los antediluvianos y sin embargo perecieron en el diluvio. Dios amó a Sodoma y Gomorra y fueron consumidos con fuego y azufre. Dios amó a cada persona. Mire, cada persona que se pierde, cada persona que ya se fue al infierno, se fue con todo y el amor de Dios. Quiero figurárselo de una manera práctica. Y un amigo mío me platicó esta historia que creo que encaja justamente con lo que estamos hablando. Mi amigo es pastor en el área de Los Ángeles y él me platica una historia que tuvo que bregar con una situación de familia que pasó en la iglesia. Y todo sucedió con un hijo que se fue a las drogas, un hijo de una familia de la iglesia. Se fue a las drogas, al alcoholismo, se fue a la calle, andaba viviendo perdido allá en la calle, en las drogas. Un día vino a visitar a sus padres, nomás estaba su papá.
Y cuando llegó le pidió comida, su papá lo atendió, le dio comida. Y cuando él está comiendo, su papá empieza a aconsejarlo. Como todo un padre, empieza a decirle: mi hijo, no está bien lo que estás haciendo. No se ve bien que andes en la calle, es muy peligroso. Y como cualquier padre, empieza a aconsejarlo. En el momento, dice mi amigo, que el papá está aconsejando a este muchacho. El muchacho, un demonio lo atrapa, se levanta y se va contra su padre y le pega un golpe en la cabeza y lo tira al piso inconsciente. Luego agarra un pedazo de madera que estaba allí y empieza a darle con violencia. Le rompió la cabeza, le quebró la mandíbula, le quebró el brazo derecho, le quebró como 2 costillas. Afortunadamente, un vecino se dio cuenta de lo que estaba pasando, llamó a la policía. La policía llegó, tomó control del muchacho y se llevan al papá para el hospital. Pero este es el punto. Mi amigo dice que cuando él fue a visitar al señor al hospital, me dice: no pude contener mi emoción, porque un hombre dinámico, un hombre que estaba sirviendo en la iglesia con tanta libertad, con tanta devoción, ahora lo miro en la cama del hospital como una momia, enredado en tantas cosas por toda la golpiza que le pegó su hijo. Y cuando el pastor llegó, él dice que conmovido por lo que estaba pasando, le dijo al papá, le dijo: hermano, realmente sé que es terrible lo que te está pasando a ti, que tu hijo se haya portado mal y te haya golpeado de esta manera, pero por la salud espiritual tuya, te quiero pedir que lo perdones. Perdona a tu hijo, tienes que perdonarlo. La respuesta del padre es donde yo quiero encajar con lo que le estoy hablando. El papá, dice mi amigo, que el papá le dijo: pastor, yo lo perdoné a mi hijo en el mismo momento que me estaba golpeando. Cuando me pegó el primer golpe y yo caí al piso y me di cuenta que no me pude levantar, yo sabía que ese día iba a morir, porque conozco que mi hijo es violento. Y cuando él me estaba golpeando, yo pensé que iba a morir. Yo le dije: Señor, perdona a mi hijo, no le tomes en cuenta este pecado de estarme golpeando a mí. Yo lo perdoné en el mismo momento. Y le dijo: pastor, quiero que me hagas un favor. Quiero que vayas a visitar a mi hijo a la cárcel y le digas que yo lo perdono y que lo amo con todo mi corazón. Dice mi amigo que él trató de ir a la cárcel, pero el muchacho no quiso recibirlo. Cuando el juez lo sentenció, él tenía 16 cargos en su contra, de homicidio, de asalto a mano armada, etcétera, más la golpiza de su papá, y el juez lo condenó de por vida, cadena perpetua. No hizo cadena perpetua porque a los 2 años se suicidó en la cárcel. La pregunta que quiero hacerle aquí es: este muchacho que lo amaba tanto su papá, pero se perdió y se suicidó en la cárcel, ¿por qué no pudo ayudarle el amor que su padre le tenía? Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros con la libertad de escoger. ¿Por qué le cuento esta historia tan triste que mi amigo me contó? Porque es exactamente lo que pasa con el amor de Dios. Dios nos ama, nos arrulla, nos abraza, nos cuida, nos sana, nos socorre. Pero cada individuo es responsable de qué va a hacer con ese amor. Si nosotros honramos el amor de Dios y nos comportamos a la altura de ese gran amor que Él nos ha dado, de seguro que vamos a tener resultados excelentes para la gloria de Dios. Pero si nosotros menospreciamos ese amor, como este muchacho que no pudo apreciar el gran amor que el padre le tenía, terminó en la cárcel y terminó muerto, suicidándose. Y ese es el asunto que está pasando aquí. Por eso esto me tiene intrigado a mí, que por qué, yo no sé cuál es la parte que no entienden las personas que están predicando de los púlpitos, que es suficiente el amor de Dios y que el individuo no tiene que hacer nada, no tiene que consagrarse, no tiene que amar la santidad, nada, sino que aferrarse al amor de Dios. Eso es una mentira que va a llevar a miles y millones de personas al infierno si no se arrepienten y si no arreglan su vida con el Señor. Mi segundo objetivo con el mensaje de hoy es reafirmar que la bondad de Dios
sobrepasa cualquier expectativa humana. La bondad de Dios sobrepasa cualquier expectativa humana. Dios es extravagantemente bueno. Él es bueno. Es la bondad de Dios la que nos ha sostenido a usted y a mí hasta este tiempo. Él nos atiende cuando clamamos a Él. Dios sabe cuando le fallamos, y como buen padre, Él te mira cuando te equivocas, me mira cuando me equivoco, pero no me mira para aplastarte o para hacerte a un lado, sino para otorgarte su perdón. Dios espera que siempre que nos equivoquemos buscamos su perdón, que clamemos a Él y Él nos perdona inmediatamente. Miren, allí en Jueces capítulo 6 versículos 7 al 10 dice que sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, porque Israel, después de 7 años que está siendo oprimido por los madianitas, Israel empieza a clamar a Dios, empieza a pedirle a Dios misericordia, y Dios los escucha, Dios los oye, y no solamente los oye, sino que Dios les envía un profeta para darles una palabra de esperanza. Y luego Dios levanta a un hombre llamado Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, para sacarlos de esa vida triste que estaban llevando. Ese Dios. O sea, Dios espera que cada vez que nos equivocamos, que cada vez que le fallamos, que acudamos a Él, que clamemos a Él implorando su perdón. Y dice que sucedió que los madianitas clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y dice que fue donde está este hombre Gedeón, ¿verdad? Para encontrarse con él y para llamarlo a hacer semejante labor de liberar a los israelitas. El profeta les recuerda a Israel todo lo que Dios había hecho sacándolos de Egipto, cuidándolos en el desierto, cómo Dios los había protegido, pero que ellos se habían apartado del Señor. El profeta los confronta y les dice: ¿por qué están pasando semejante situación? Ahora, mi tercer objetivo con este mensaje es que reconozcamos, que usted y yo reconozcamos que Dios tiene un plan que es mucho más grande de lo que usted y yo podamos comprender o imaginar. Dice Jeremías 29:11, dice Dios: yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Recuerde usted que este pasaje de Jeremías 29:11 Dios se lo dirige a los judíos exiliados en Babilonia, cuando los mandó 70 años al exilio de Babilonia. Y Dios le dice: yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, cuando Dios entregó a Madián o a Israel en la mano de Madián, no fue para avergonzarlo. Es aquí donde quiero entrar de lleno a lo que yo le llamaría la médula del mensaje de hoy. Cuando Dios entregó a Israel en la mano de Madián, no era para avergonzarlo ni para destruirlo. Dios los entregó en la mano de Madián para atraerlos a Él, para que ellos se arrepintieran, para que ellos buscaran nuevamente al Dios que los había liberado de la tierra de Egipto y otorgarles su perdón, tal como terminó la historia. Por eso, cuando los israelitas empezaron a clamar a Dios desesperados, pidiéndole que los liberara de ese yugo de los madianitas, Dios levantó a un hombre, repito, de nombre Gedeón. Dice Jueces 6:11, la primera parte: después que Dios escuchó el clamor del pueblo, después que pasaron 7 años de opresión por medio de los madianitas, después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. Déjeme
déjenme hago una pequeña aclaración aquí. Les revelo algo que a lo mejor no todos lo saben, pero cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca de el ángel de Jehová o el ángel del Señor, el ángel en plural, el adjetivo él está refiriéndose a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice y un ángel del Señor, se está refiriendo a alguno de los muchos millones de ángeles que hay en el cielo. Pero cuando la Biblia dice el ángel, está refiriéndose a Cristo. Entonces aquí dice que el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. Ahora, Gedeón liberó a Israel de la opresión de los madianitas. Pero al igual que Israel, que es aquí donde quiero atrapar su atención, al igual que Israel había dejado a Dios, se había apartado de Dios para ir tras otros dioses ajenos, al igual que Israel, la iglesia en pleno siglo XXI casi le está dando la espalda a Dios para irse tras otras cosas, tras sus propios intereses, tras sus propias preferencias, etcétera. Pero Dios está levantando en este tiempo, de eso es lo que vengo a decirle de parte del Señor, que Dios está levantando en este tiempo una generación de intercesores, de guerreros, de hombres y mujeres que van a cambiar el rumbo de esta sociedad y el rumbo de la iglesia a través de la intercesión. Ahora, cuando hablo de intercesor o intercesión, no estoy hablando únicamente de orar. Interceder no es solamente orar. Interceder, un intercesor es un guerrero. Un intercesor, decíamos el domingo pasado, es alguien que arriesga todo por otros, arriesga hasta su vida por ayudar a otros. Y hoy, al igual que en ese tiempo con Israel, la iglesia le está dando prácticamente a la espalda a Dios. No estoy aquí para señalar a nadie, pero tengo la obligación de hablar de estas verdades, porque no podemos seguir viviendo la vida cristiana pensando que todo está arreglado y nosotros podemos vivir de cualquier manera. Dios espera que usted y yo, como hijos de Él, vivamos a la altura de la palabra que Él ya nos ha dejado, la palabra que ya sabemos. Entonces Dios está levantando una generación de intercesores, de guerreros, de hombres y mujeres que van a estar dispuestos a arriesgarlo todo para cambiar el rumbo de esta sociedad y el rumbo de la iglesia. Porque, hermano, la iglesia se ha mezclado tanto con la ideología del mundo que ahora se va a dar cuenta usted que usted mira muchas personas de iglesia que no puede distinguir usted entre el que es el cristiano y el que no es el cristiano, porque la iglesia se ha ido por la corriente del mundo, acomodándose a los modales del mundo, adoptando todas las cosas del mundo, olvidándose que usted y yo tenemos una misión que cumplir en esta tierra. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, la pregunta que quiero hacerle antes de avanzar es: ¿cuántos anhelamos o queremos ser parte de esa generación que Dios está levantando? Yo anhelo con todo mi corazón que su respuesta sea un amén, así, con gozo, con alegría, ¿verdad? Ser parte de la generación que Dios está levantando, porque Dios no nos trajo hasta aquí para perdernos o para vivir una vida cristiana contraria a lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios nos trajo hasta aquí para marcar la diferencia. Yo no sé de dónde Dios lo trajo a usted. Lo trajo de su país, de diferentes países. Estoy mirando aquí que somos de diferentes países. Dios nos trajo aquí con un propósito, con un plan. Por eso titulé el mensaje de hoy: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y el plan de Dios es que usted y yo podamos ser ese Gedeón que liberó a Israel de los madianitas. Dios lo va a usar a usted para que usted libere quizás a su vecino, a su compañero de trabajo, algún familiar, qué sé yo, para poder alcanzar
el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, observando la vida de Gedeón, el carácter de Gedeón, yo pude subrayar por lo menos 7 rasgos del carácter de un guerrero, de un intercesor. Porque si usted y yo vamos a anhelar ser intercesores del Señor, si vamos a anhelar ser esas personas que van a ayudar a otros para rescatarlo de la condenación eterna, para sacarlo de tal vez de una vida de dolor, de angustia, debemos entender que debemos tener un carácter que nos permita hacer la obra de Dios con excelencia y con devoción. Permítame, le digo esto antes de avanzar, que a Dios le importa más nuestro carácter que nuestra reputación. Se lo voy a repetir. A Dios le importa más nuestro carácter que nuestra reputación. La reputación es lo que la gente piensa que nosotros somos, pero carácter es lo que realmente somos. Entonces a Dios le importa nuestro carácter. Y permítame así rapidito señalarle, por lo menos yo subrayé aquí con la historia de Gedeón. Cuando usted lea en su casa ahí tranquilito con un café, ¿verdad? El capítulo 6, 7 y 8 de Gedeón, me prometen que lo van a leer esta semana. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir a ustedes de una manera impresionante, como me ha bendecido a mí con esta historia. Cuando usted lea estos 3 capítulos en esta semana, no empiece leyéndolos todavía, ahorita présteme atención, pero en la semana, ¿verdad? Cuando usted los lea, usted se va a dar cuenta que cuál es el perfil o el carácter que Dios espera en los hombres y las mujeres que Él está levantando en este tiempo para hacer su obra, para cambiar el rumbo de la sociedad y de la iglesia. Porque la intercesión, decíamos el domingo pasado, la intercesión es poderosísima. Tiene el poder de cambiar las cosas que nosotros no podemos cambiar. Entonces, nos conviene a usted y a mí entender 7 rasgos del carácter de un intercesor basados en la vida de Gedeón. Y el primer rasgo del carácter de un intercesor es que es esforzado. Esforzado no quiere decir sin defecto. Esforzado lo que quiere decir es que se esfuerza, que va a la extra milla, que va más allá de lo que le piden, que se esfuerza, que no se intimida por nada, que a pesar del peligro puede todavía levantarse y hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Oiga usted que Gedeón, de acuerdo a como él le dijo al ángel, él era el más pequeño, era el más chiquito de su familia. No dice la Biblia qué edad tenía Gedeón, pero quiero pensar, basado en esta declaración de él, que le dice: yo soy el más pequeño de mi familia, que Gedeón posiblemente era un joven. Pero a pesar de todo, a pesar del peligro, a pesar de la amenaza, Gedeón salió de su casa y fue a proteger lo que le pertenecía. Dice la Biblia que el ángel lo encontró ahí en un lagar, guardando, sacudiendo el trigo para esconderlo, que los madianitas no se lo llevaran. Y me llama la atención a mí que en el capítulo 6, versículo 12, el ángel le dice a Gedeón: oiga esto, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo quiero que usted note esta declaración, que cuando el ángel le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón no se la creyó. ¿A cuántos les ha pasado que de repente Dios te da una palabra y tú dices: ¿yo? O te da una palabra y vuelves a ver con quién está hablando. No, es contigo. Yo pienso que Gedeón, cuando Dios le dijo eso, él se quedó pensando y dijo: yo pensaba que estaba solo. Y no, es a ti que te estoy hablando. Y eso me lleva al segundo rasgo del carácter en la vida de un intercesor, de un guerrero. Y es que no esconde su realidad. Cuando el Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, la declaración de Gedeón
es brutalmente honesta, sincera. Oiga usted lo que Gedeón le responde. Versículo 13, la primera parte del capítulo 6, dice: Gedeón le dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? My God. Hermano, yo no sé si usted se está metiendo a la historia. Yo cuando leo estas historias de la Biblia me gusta meterme en la escena. A veces estamos mirando con mi esposa algún documental bíblico, alguna historia bíblica, y yo le digo a mi esposa: métete a la escena, porque no es una historia pasajera. Me gusta meterme en la escena. Y aquí miro que Gedeón le dice, cuando el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice sinceramente, wait a minute. Sí, porque Gedeón hablaba un poquito de inglés. Y le dijo: si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué nos están pasando todos estos problemas? Yo no sé si alguna vez en tu vida has llegado a pensar, en medio de una dificultad, de un problema que no puedes arreglar: Señor, si la Biblia dice que tú estás con nosotros, el pastor dice que tú estás con nosotros siempre. Acabamos de escuchar que alguien leyó el Salmo 139, que el Señor está con nosotros siempre. ¿A poco no hay ocasiones cuando de repente pensamos: Señor, pero si estás con nosotros, ¿por qué todo este lío? ¿Por qué todo este problema? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué es que apenas estoy arreglando cuando ya está otro problema aquí? No he arreglado todavía estos dos, pero ya apareció un tercero. Y Gedeón le está haciendo una pregunta al Señor con toda sinceridad. O sea, yo quiero que ustedes den cuenta que Gedeón no está dudando de la bondad de Dios. Lo que Gedeón quiere saber o que le aclare es por qué les está pasando todo el problema que les está pasando. Porque tenían 7 años que los madianitas venían y les arruinaban todo lo que ellos habían sembrado y los dejaban prácticamente en la calle sin ni siquiera que comer. Y oiga usted esto, por favor: a Dios le agradó la oración de Gedeón. Y aprovecho para decirle: no tenga temor de hablar al descubierto con el Señor. Cuando usted esté orando, cuando usted esté hablando con Dios, hable a corazón abierto. No esté tratando allí de encontrar palabras rebuscadas. Y mire, ¿quiere saber cuando alguien está orando nomás tirándole a loco, pero no sabe ni lo que está haciendo? Perdóneme. Pero alguien que está orando con palabras rebuscadas, que ni siquiera sabe lo que está diciendo, son esas oraciones que como que le quieran levantar la moral a Dios, ¿verdad? Oh Padre Celestial, tú que cabalgas allá en el cielo, en medio de los querubines, en las piedras de fuego, y empieza a hablar tantas palabras bonitas, como que si Dios está deprimido y quiere levantarle la moral un poquito. Está rebuscando palabras porque no tiene una relación personal, ni siquiera tiene el carácter para hablar en serio con Dios. ¿Por qué? Porque la religión nos ha enseñado de que a Dios no le podemos hablar las cosas con claridad. Yo lo aprendí esto cuando asesinaron a mi padre. Yo apenas tenía 17 años, era un muchachito indefenso. Mi padre era prácticamente mi héroe, dependía de él. Y cuando mi padre muere, yo me quedé prácticamente en el vacío. Me deprimí, caí al fondo, toqué piso. Y estando ahí en ese vacío, solo en la noche, como las 12:30 de la noche, yo estaba ahí en el monte. Lo único que me acompañaba eran los ruidos de las serpientes en las hojas secas de los árboles. Y yo empecé a hablar con Dios. Por eso me identifico con esta oración de Gedeón, porque empecé a hablar con Dios, no enojado con él, pero sí un poco sacado de onda. Nos acababan de decir el domingo en la iglesia, teníamos 2 semanitas que habíamos recibido al Señor como nuestro Salvador personal, y nos acababan de decir
que lo más glorioso que nos había pasado era recibir a Cristo y que ahora todo iba a estar bien. Eso fue el domingo. El lunes en la noche asesinan a mi padre. Hermano, ¿para qué quiero más problemas con ese? Y yo estoy allí tirado en el piso, angustiado, deprimido, en la noche, solo. Y empiezo a hablar con Dios, pero con una sinceridad tal que empecé a decirle justamente lo que Gedeón le dijo. Y yo me recuerdo que le dije: Señor, nos acaban de decir que tú estás con nosotros para socorrernos, para ayudarnos, para protegernos. Pero si eso es verdad, ¿por qué permitiste que mataran a mi padre? ¿A poco no tenía poder para defenderlo, para protegerlo, o ponerle en la mente a esa persona que se fueran para otro lado? Y empecé a hablar con Dios con una sinceridad tal, y Dios, fue la primera vez que escuché la voz de Dios hablar a mi espíritu con una manera tan clara, porque Dios no se sorprende de que tú hables con Él con claridad. Salomón le dijo: Señor, tú me estás diciendo que el Señor está con nosotros, pero los madianitas tienen 7 años que nos están oprimiendo y que están comiéndose todos nuestros sembríos, y Dios no está haciendo nada por nosotros. Es lo que Gedeón le está diciendo. Entonces Gedeón lo que quiere saber es a dónde está el problema. Déjeme, respiro profundo para decirle lo siguiente. Uno de los asuntos que está haciendo estragos en la vida de muchos creyentes es que queremos presumir algo que en realidad no somos. No hay nada más mortal en el reino de Dios que querer presumir lo que no somos. Tú te encuentras a una persona, hermano, no sé mucho, pero sé un poquito. Ya tengo 40 años trabajando en esto. Yo te puedo platicar de personas que el domingo en la iglesia: hermano, ¿cómo estás? Oh, gloria a Dios, aleluya, pastor, que mire que y quieren ir al mundo, quieren casi ir hasta el infierno para que se conviertan los demonios. O sea, están con un fuego tremendo el domingo. Para el lunes ya no quieren venir a la iglesia, están deprimidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es ahí donde quiero que tomemos esto, porque a Dios le agradó, oiga, le agradó la sinceridad de Gedeón. No le dijo: muchacho malcriado, ¿por qué me estás hablando así? Yo soy el Señor. No. Le agradó y le respondió la pregunta, que eso es lo más hermoso. Le respondió. Mire, Jueces capítulo 6, versículo 25 al 26. Dios dice: esa misma noche, así dice esta versión, palabra de Dios para todos. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el toro más grande y fuerte que tiene tu papá. Y que ese toro sea de 7 años de edad. Qué lindo. Dios es específico para hablar, hermanos. Y oiga, y le dijo: lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es dedicado a la diosa Acera. Luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata el toro y hace una hoguera con la madera del poste que derrumbaste, y quema allí el toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. ¿A dónde estaba el problema o la causa del problema por la cual los israelitas habían sido entregados a Madián? Israel había dejado al Dios verdadero que los sacó de Egipto y se habían ido tras un ídolo de nombre Baal y una diosa de nombre Acera. Le habían hecho un altar y le quemaban incienso, lo adoraban, le llevaban ofrendas, y eso había contristado el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué estoy tan intrigado con esta historia? Porque usted no tiene la idea la cantidad de creyentes que están pasando situaciones difíciles, adversas, y de repente no quieren hacer nada, no quieren saber cuál es el problema. Siempre que tengo que enfrentar alguna situación adversa, siempre le pregunto al Señor: ¿cuál es el problema? ¿Qué me quieres enseñar? Nunca le pregunto por qué, no, le pregunto para qué. ¿Qué me quieres enseñar con esto?
Porque Dios siempre tiene un plan. Él siempre tiene un propósito en cada cosa que hagamos. Hace unos años me tocó escuchar a una dama dar un testimonio en Phoenix. Estábamos en una campaña en Phoenix, y una dama dio el testimonio y ella empezó a decir que su casa se le había convertido en algo insoportable. Ella tiene dos, para ese tiempo tenía dos niñas adolescentes y un varoncito que era el mayor, como de 18 años. Y ella empezó a testificar y dice, yo empecé a vivir la odisea horrible en mi casa. Mi hijo, el mayor, se fue a las drogas, se fue al alcoholismo, se rebeló con nosotros, se fue de la casa. Mi niña, la más grande, ella se fue con un muchacho, con un vago, con un pandillero, dijo ella. La más chiquita se prostituyó, andaba con muchos niños en la calle. Ahora andaba uno, mañana andaba otro, y así sucesivamente. Cada día andaba con un muchachito diferente. Y ella le pedía a Dios, oraba, ayunaba. Ella iba con el pastor, diferentes siervos de Dios, para que oraran por ella, para ver a dónde estaba el problema. Hasta que un bendito día, dijo ella, un pastor la visitó a su casa y ella le pidió que orara por todo lo que estaba pasando en su casa. No lo podía explicar. Ella y su esposo tenían ministerio en la iglesia, pero no podía explicar por qué le estaba pasando esto. Y cuando ella le pidió al pastor para que orara por ella, por la familia, antes de orar, ya a punto de orar, ese pastor le habló en palabra de ciencia y le dijo: esto y esto es lo que está pasando, y por eso está llevándose todo este desastre en tu casa. Estaba a punto de que su matrimonio se le rompiera porque había un pleito entre ellos. Y el pastor le habló con lujo de detalle y le dijo: quiero que vayas ahorita a ese cofre azul donde guardas tus prendas de mujer. Escarba hasta el fondo del cofre. Un pastor que había venido de otra ciudad, que ni la conocía ella, le dijo: escarba hasta abajo del cofre, y la medalla que tienes abajo del cofre tienes que sacarla y me la entregas, porque eso es lo que está llevándote toda esta ruina en tu casa. La mujer está diciendo allí, llorando y dando el testimonio. Dice que ella no quería, porque esa medalla era un recuerdo de familia, que su bisabuela se la regaló a la abuelita, luego a la mamá, luego a su hermana y luego se la dio a ella. Y era un artículo que ya lo habían convertido como un amuleto de buena suerte, que iba pasando de generación en generación. En ese momento ella se empezó a dar cuenta que cada persona que había tenido la medalla, se le derrumbaba el matrimonio, se le arruinaba la familia, morían de diferentes enfermedades, jóvenes. Y el pastor le dijo: ese es el problema que está pasando en tu casa. Tú tienes la decisión: ¿quieres terminar con el problema ahora o quieres que siga? Y la señora mira su medalla grande de oro puro y dijo: esta medalla cuesta una feria. La medalla es carísima. ¿Será posible que la pueda ir a vender para por lo menos recuperar un poquito de dinero? Cualquiera puede pensar eso, ¿verdad? Y el pastor le dijo: no, si tú quieres que tu casa sea libre de esta maldición, usted tiene que entregarme esa medalla y yo sé lo que voy a hacer con ella. La mujer batalló, no quería, porque era una prenda que estaba arraigada en su corazón. No solamente la tenía escondida, estaba en su corazón. Pero se armó de valor. Y dice ella: en el tiempo del frío había una chimenea en su casa. Todos sabemos que el oro tú lo metes al fuego y no le pasa nada. El pastor agarra esa medalla de oro, bella, puro oro fino, la agarra y la mete en la chimenea. Cuando la medalla cayó en la chimenea, se hizo chicharrón y se desapareció
como si metes un pedazo de plástico. Y él la escarbó y eran puras cenizas. La señora llorando a la par de la chimenea porque estaba sacándose algo de su corazón. Y el pastor le dijo: llora todo lo que quieras, pero llora de arrepentimiento delante de Dios, porque hoy va a cambiar la historia de tu casa. Aleluya. Hermanos, estaba diciendo ella que 3 meses después, 90 días después de eso que pasó allí en su casa y que el pastor quemó esta medalla, todo empezó a cambiar en su casa. Su hijo vino arrepentido, pidiéndole perdón y pidiéndole que le ayudaran, que quería salir de las drogas. Su hija que andaba en la prostitución regresó, sus 2 hijas regresaron y empezó la familia otra vez a reorganizarse. El matrimonio empezó a florecer porque una maldición había sido rota. Es interesante que Gedeón le dice: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué no están pasando todas estas cosas? Repito, Gedeón no estaba dudando de Dios. Gedeón quería saber cuál era el origen de lo que les estaba pasando, y Dios se lo reveló. Le dijo: ve y agarra el toro más grande y derriba el altar de Baal y el poste que está dedicado a Acera, y hace un altar a Jehová, y con la carne del toro, ¿verdad?, hacer un altar, y con la leña de ese poste hacer una hoguera. O sea, Dios no solamente llama a Gedeón a derribar el altar a Baal, que era una abominación en el tiempo de Israel, sino que lo llama a edificar un altar a Dios para darle honor a Dios y para sanar todo ese mal que le estaba pasando a Israel bajo el imperio de Madián. Entonces, el segundo rasgo del carácter de un guerrero es que no esconde su realidad. Mi hermano querido, si mi consejo te sirve, no escondas tu realidad delante de Dios, ni delante de tus líderes. No le ande contando a cualquier loco ahí en la calle, no. Pero por eso tiene autoridades que están con usted, tiene líderes. No esconda su realidad. Cuando usted sabe que está batallando con algo, tenga el valor de ir y decir: mire, estoy batallando en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Usted se va a dar cuenta que en los pedidos de oración que tenemos cuando nos reunimos para orar, uno pide oración que por la tía, que por el tío, que por la enfermedad, que por esto. Yo nunca he escuchado a alguien que diga: hermano, yo quiero que oren porque estoy batallando con esta tentación, estoy batallando con esta inclinación que no me deja, siento que estoy a punto de perder la batalla. Hermano, casi nadie dice eso, porque queremos aparentar que no nos falta nada, que estamos bien, y se oye bonito, se oye saludable, pero eso no va a mover a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere arrancar el problema de la raíz. Dios no quiere poner un parchecito así por encima, no. Él quiere arrancar de la raíz el problema. El tercer rasgo de el carácter de un guerrero intercesor es que honra al Señor con sus bienes. Y no me mire así, pues no vamos a levantar una ofrenda. Oiga este detalle. Jueces 6:18. Cuando Gedeón se dio cuenta porque al principio Gedeón pensaba que era un ángel, así como Gabriel, como Miguel, pero cuando Gedeón se dio cuenta que el que estaba hablando con él era el Dios Todopoderoso, entonces, oiga, Gedeón le dijo: te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla delante de ti. El Señor le respondió: esperaré aquí hasta que tú regreses. Hay 2 cosas que atrapan mi atención en este pasaje. Número 1 es que Gedeón era un adorador. Él, cuando se dio cuenta que Dios estaba enfrente de él, él quiso darle una ofrenda, quiso honrarlo con sus bienes. Pero la segunda cosa que me atrapa es que Dios no lo detiene. Porque, déjenme lo pongo en contexto. Le acabo de decir que Israel tiene 7 años
que está siendo invadido por los madianitas. Pobres, no tenían ni qué comer. Entonces era fácil como para que Dios le dijera: mi hijo Gedeón, está bien, mi hijo, yo conozco la intención de tu corazón, deja la ofrenda. Yo sé que los madianitas les han quitado todo, ustedes no tienen casi nada que comer, allí déjelo. Yo me complazco con que tenías la buena intención. No, Dios le dijo: no, aquí te esperaré. Oiga usted, yo quiero que ustedes se metan en la escena. Gedeón le está diciendo: no te vayas, quédate aquí, porque voy a mi casa a traer una ofrenda para ponerla delante de ti. Y el Señor le dice: aquí te esperaré hasta que regreses. Te quiero revelar algo, mi hermano querido. Dios ama encontrarse contigo en el altar. Dios ama recibir la ofrenda que tú le das. Cuando tú le ofreces algo a Dios, tenlo por seguro que Él lo recibe con agrado, con alegría, complacido, y Él va a derramar cada bendición sobre tu vida. El cuarto rasgo del carácter de un guerrero intercesor es que sabe obedecer. El Señor mandó a Gedeón a destruir el altar de Baal y el poste de acera, y Gedeón consagró su vida a esa misión. Yo estoy convencido que mientras estoy predicando aquí, porque he orado por este momento, estoy convencido que mientras estoy predicando aquí, el Espíritu Santo te está enseñando a ti y a cada persona que nos está mirando en su hogar. Te está enseñando áreas que nadie sabe, áreas escondidas que ni siquiera el cónyuge sabe, que ni siquiera saben los hijos, que ni siquiera saben tus líderes. Pero el Señor te está mostrando áreas que hoy tienen que arreglarse para que todo camine hacia el propósito eterno que Dios tiene. Entonces, aquí Gedeón demuestra que él es un hombre obediente, que él se consagró para esa misión. Jueces 6:27 dice que Gedeón llamó a 10 hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo hacer. Dice en el siguiente pasaje que no lo hizo de día por miedo a su papá y por miedo al pueblo. Lo hizo de noche, escondidito, pero lo hizo. Ahora, este es algo bien importante, porque de repente el miedo es natural. Todos tenemos miedo, ¿verdad? No le hace que usted no diga amén. Pero si usted es de carne y hueso y un pedazo de pescuezo como yo, usted también tiene miedo. Entonces Gedeón tenía miedo, pero en medio de ese miedo, con todo ese miedo, él fue a hacer justo lo que el Señor le había pedido que hiciera. Mi hermano querido, Dios te va a empezar a pedir cosas. Oye, que te lo estoy hablando de parte de Dios. Dios va a empezar a señalarte cosas, te va a empezar a señalar prendas, te va a empezar a señalar hábitos, te va a empezar a señalar cosas que Él quiere apartarlas de ti para derramar su bendición y para que nada te estorbe. Haz dos cosas bien importantes: presta atención a lo que Dios te está hablando y no te rehúses a entregarle todo lo que Dios te pida. Porque Gedeón no batalló, no titubeó, no le tembló el pulso. Él sabía que era un lío. Cuando usted esté leyendo en su casa la historia, usted se va a dar cuenta que para el siguiente día los hombres de la ciudad miraron el desastre que Gedeón había hecho y fueron con su papá y le dijeron: saca a Gedeón porque él tiene que morir, porque él es el causante de lo que ha pasado. Y usted va a leer esa historia ahí en su casa. El rasgo número 5 del carácter de un guerrero intercesor es que puede influenciar en otros, influencia en otros. Eso se llama liderazgo. O sea, la influencia que nosotros tenemos en otros es vital, porque todos influenciamos en alguien. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos influenciando? ¿Estamos influenciando para bien o estamos influenciando para mal? ¿Verdad? Entonces Gedeón, porque recuerdan ustedes que Gedeón juntó 32,000 hombres de la ciudad para ir a pelear con los madianitas. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el ejército de Madián
con el que peleó Gedeón era de 160,000 hombres, guerreros. Bueno, la Biblia dice que eran incontables, que no se podían contar, que eran como un enjambre de langostas, pero no de esas langostas del Red Oyster, no, eran chapulines, saltamontes. Yo estaba chiquito cuando en mi país hubo una plaga de langostas y terminó con todos los sembradíos. Hermano, cuando esa nube de langostas se ponía enfrente del sol, era una sombra tremenda. O sea, no dejaban pasar ni siquiera los rayos del sol. Así dice la Biblia que era el ejército de Madián. Entonces Gedeón juntó 32,000 para pelear, creyéndole a Dios, porque Dios le dijo: lo vas a derrotar como un solo hombre. Él va con 32,000. Y luego Dios le dijo: no, mucha gente, lleva mucha gente. ¿Qué? ¿Mucha gente? ¿No has mirado las noticias de las 10 que el ejército de Madián son multitudes que no se pueden contar? Y le dijo Dios: no, ya te dije que los vas a derrotar como si estás peleando con un solo hombre, pero es mucha gente. No vaya a ser que los israelitas se gloríen y digan que fue por la gran multitud de gente que iba con ellos que lo vencieron. Entonces mañana párese enfrente del pueblo y dígales que el que tenga miedo que se regrese a su casa. Wow. Siguiente día Gedeón se levanta tempranito, reúne al pueblo y le dijo: muchachos, les tengo una noticia. El Señor dice que somos mucha gente para ir a pelear con Madián. Y los otros: están locos. Somos 32,000 enfrente de millones de personas. Y dijo: no, dice el Señor que los que tengan miedo que se regresen para su casa. Y aquí Juan le pregunta: compadre, ¿y usted tiene miedo? Y le dice: compadre, temblando es que estoy. ¿Y se va a ir usted para la casa? Sí, yo sí. ¿Sabe cuántos se fueron para su casa que le juntó a la familia ese día? 22,000 se regresaron para su casa. Y Gedeón se queda con 10,000. Wow. Dijo: bueno, pues con estos 10,000 el Señor dice que nos va a ayudar. Y cuando vaya hacia el lugar para enfrentarse, el Señor le dijo: son muchos. 10,000 es mucho. Llévalos al río y ahí te los voy a probar. Llévalos al río a tomar agua. Y los que se arrodillen a tomar agua, ponlos a un lado. Y los que agarren el agua con la mano y la laman como el perro, esos ponlos al otro lado. Y cuando Gedeón va a hacer esa prueba, los que agarraron el agua con la mano y la lamieron como la lame el perro, solo fueron 300. Y el Señor le dijo: con esos 300 está bien. Hermanos, yo quiero que usted se ponga un momentito en los zapatos de Gedeón. Si a los 32,000 era casi nada para pelear con un ejército incontable, y ahora se lo reduce a 300. Pero aquí estoy hablando que un guerrero intercesor influencia en la vida de otros. Gedeón agarró esos 300 e influenció en ellos su carácter, su devoción y su valentía. Y le dijo Gedeón, aquí Jueces 7:17, Gedeón le dijo a sus hombres, a los 300: cuando lleguen al campamento enemigo, fíjense en mí. Cheque esta, por favor. Cuando lleguen al campamento enemigo, fíjense en mí y hagan tal y como yo hago. Wow, eso se llama liderazgo. ¿Han escuchado ustedes a esos predicadores que dicen: hermano, usted escuche la palabra, pero no se fije en mí? Oh, that's not right. Una fuente de agua no puede dar agua dulce y agua amarga. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que vengo a decirte este día, denle ese aplauso a la fidelidad de Dios. Vengo a decirles este día de parte de Dios: si usted es un líder, si usted es un guerrero intercesor, no se sorprenda que de aquí a un rato hay personas que lo van a estar imitando. Hay personas que van a estar queriendo hacer las cosas como usted las hace. Hay personas que van a estar queriendo hablar como usted habla, porque eso se llama liderazgo. Gedeón está influenciando en los 300 hombres su carácter, su devoción, su fe, su valentía. Mi querida manantial de amor, les vengo a decir de parte de Dios con todo mi corazón:
asegúrese que está influenciando en los que lo rodean el carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Porque estamos influenciando. Hay gente que nos viene siguiendo. Todos tenemos gente que nos sigue. Todos los que están aquí tienen una área de liderazgo. Usted puede ser líder en su casa, puede ser líder en su trabajo, puede ser líder en los deportes, en la iglesia. Todos tenemos una área de liderazgo y tenemos que saber que estamos influenciando en otros. Hace unos años nos tocó conocer una experiencia en carne propia. Teníamos una hermanita en la iglesia muy consagrada, muy dedicada al Señor, muy fiel en la iglesia, una mujer que nunca le oía un chisme, una murmuración. De repente vino una señora de California y eran vecinas y se hicieron amigas. Compartían casi todo el día juntas porque no trabajaban ni una ni la otra. Sus esposos trabajaban. Y ahí se la pasaban platicando todo el día. Iban de compras juntas, iban a caminar juntas. Hermanos, 3 semanas fue suficiente para arruinar a esta pobre mujer que toda su vida había tenido un testimonio intachable en la iglesia. En 3 semanas la señora ya andaba murmurando de aquel, señalando al otro, criticando a este, señalando los defectos de los hermanos de la iglesia. ¿Quién le influenció? Alguien influenció en su vida. Y usted y yo somos llamados a influenciar el carácter de Cristo en la gente que nos rodea. El rasgo número 6 de un intercesor guerrero es que es humilde. Ya estoy terminando casi. Es humilde. No busca créditos personales. ¿Sabe? Una de las cosas que está deteniendo a la iglesia a hacer grandes cosas en este tiempo es la falta de humildad. Porque todos que andan buscando el crédito, todos andan buscando salir. Nunca le ha tocado conocer a personas, claro, aquí no pasa, pero como estamos transmitiendo para todas las naciones, en cualquier lugar del mundo, no le ha tocado conocer a esas personas que nunca hacen nada. Pero cuando va a salir, cuando van a tomar la foto para poner las naciones, quiere estar en el medio frente de la foto, mire, con una sonrisa. Buscando crédito, buscando aplauso, buscando halago, buscando like. Y cada 5 minutos, mira a ver cuántos likes, cuántos nuevos likes tengo. Y cuando no tiene mucho se deprime. Gedeón era humilde. Oiga, Gedeón le atribuyó a otros los créditos que le correspondían a él. ¿Acaso no es un alto grado de humildad ese? Cuando vencieron a los amalecitas, ya después de todo el pleito, la tribu de Efraín, le estoy narrando aquí Jueces 8, los primeros 3 versículos. La tribu de Efraín se enojó con Gedeón y salieron y le dijeron: Gedeón, no está bien lo que hiciste. ¿Por qué no lo llamaste a nosotros para ir a pelear con los madianitas? Y estaban bravos. Y los efraínitas eran así como de pura bota picuda, ¿no? Bravos. Y Gedeón, oiga la respuesta de Gedeón. Y Gedeón les dijo: pero ¿qué es lo que he hecho yo comparado a lo que han hecho ustedes? Mire qué humildad y qué sabiduría de hombre. ¿Qué es lo que yo hice comparado a lo que ustedes hicieron? Mire que ustedes capturaron a los 2 comandantes, Oreb y Sed, los comandantes madianitas. Lo que ustedes han hecho es mucho más, no se compara con lo que nosotros hicimos, mi tribu de Eliezer. Dijo: lo que nosotros hicimos fue cualquier cosita. Oiga, el hombre que Dios levantó para conquistar la batalla, le está diciendo a los de Efraín: lo que nosotros hicimos no es comparado con lo que ustedes hicieron. Y los de Efraín, que tenían el ego hasta la mollera, le dijeron: oh, sí, es cierto, pensándolo bien, se les bajó el enojo. Eso es lo que querían. Un intercesor guerrero le da crédito a otros aunque le correspondan a él. Mi querida manantial de amor, mis queridos líderes, les quiero decir esto de mi corazón: trabajemos sin esperar los créditos
sin esperar los aplausos, sin esperar tantas cosas. Trabajemos para aquel que todo lo ve, y Él ve con lujo de detalle lo que tú haces. Él ve tu esfuerzo, Él ve tu entrega, Él ve tu devoción, y Él no se queda con nada. Él te va a bendecir, Él te va a promover. Por último, el séptimo, o el rasgo número 7 de un guerrero intercesor, es que es leal a Dios. Dejé por último porque quiero que se vaya pensando en esto por el resto de su día. Es leal a Dios. Cuando Gedeón ganó la batalla, ahí en Jueces 8, 22, 23, cuando Gedeón ganó la batalla en contra de los madianitas y los derrotó, el pueblo de Israel, los israelitas, le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después que tú mueras, que gobierne tu hijo, y cuando muera tu hijo, que gobierne tu nieto. O sea, le están ofreciendo una dinastía real en Israel. Era fácil como para que Gedeón dijera: wow, qué bonito, yo voy a ser el rey de Israel y voy a tener toda mi familia con una dinastía como la tiene David. ¿Se recuerda usted? Pero Gedeón se negó. Oiga esto usted, que si fuera en este tiempo dijera: pero qué loco, perdió su oportunidad. Esta era la oportunidad que lo iban a engrandecer, que lo iban a conocer en las naciones. Gedeón se negó, y oiga lo que él les dijo allí, Jueces 8, 22 y 23. Gedeón le respondió y le dijo: yo no los voy a gobernar a ustedes, ni tampoco los va a gobernar ni mi hijo ni mi nieto. El Señor lo gobernará. Gedeón rehusó establecer una dinastía en Israel y llevó al pueblo a vivir otra vez en el gobierno de Dios, porque Israel siempre había sido gobernado por teocracia. Teocracia no es una señora, teocracia es una palabra compuesta. Teo, Dios; cracia, gobierno. Teocracia es el gobierno de Dios. Israel siempre había sido gobernado por Dios, pero ellos se rebelaron y querían un rey como las otras naciones. Pero ahora Gedeón está volviendo a Israel a meterlos bajo el gobierno de Dios. ¿Acaso no es maravilloso eso? Él rehusó gobernarlos y le dijo: no, yo quiero que los gobierne Dios. Él será su gobierno. Eso solamente lo puede hacer una persona que sea leal a Dios. Nunca toquemos una migaja de la gloria que le corresponde a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Mi querido líder, mi querido consiervo, los que trabajamos en el altar debemos de entender esto con mucha claridad. No toques la gloria que le corresponde a Dios, porque hoy estamos viviendo en un tiempo tan peligroso que si alguien da una palabra profética y se cumple, luego se pone el título de profeta. Si alguien va a visitar por allí a la otra ciudad alguna persona y la gana para Cristo, se pone su título de apóstol y es apóstol. El otro día estaba escuchando a un muchacho que lo invitaron a predicar aquí nomasito a Doblas, y puso evangelista internacional. What? Allá en mi tierra dirían evangelista intercantonal, ¿verdad? Porque ya le dicen cantón a los caserillos, a los barrios. Evangelista internacional porque salió nomás de la frontera de Tucson. Hermano, estamos así debajo acá, hemos caído en este tiempo. Si de repente alguien ora por un enfermo y sana, luego se pone el título el milagroso, el hacedor de milagros. Por favor, el hacedor de milagros se llama Cristo. Él es el que hace los milagros, Él es el que hace los prodigios, Él es el que hace las maravillas. Me gusta como lo dice mi pastor. Mi pastor me lo dice así suavecito, ¿verdad?
me dice, mi hijo, cuando el Señor te use para hacer algo grande en el reino de Dios, nunca se te olvide que la posición suya tiene que ser la misma posición de ese burrito que metió a Cristo a Jerusalén. Porque a ese burrito se le voló la canica, usted sabe, ¿verdad? Cuando entró a Jerusalén y la gente le aplaudía, le tendían los mantos y ramas de los árboles para que pasara, y el burrito emocionado, y la mamá le dice, mi hijo, pero ¿por qué tan contento? Y le dijo, mamá, nunca me habían recibido como me recibieron hoy. En cuanto me miraron que entré, la gente aplaudía, gritaba, echaba vivas, se quitaban sus mantos, los ponían en el piso, ponían ramas de los árboles. Mamá, me han recibido con tanto honor que en realidad estoy emocionado. Y su mamá del burrito, que no era tan burra, le dijo, mi hijo, yo quiero que mañana, porque el burrito le dijo, es que, y venía solo, no, le dijo, es que venía montado sobre mí un tal Jesús de por allí de Nazaret. Su mamá le dijo, mi hijo, mañana quiero que usted salga de la ciudad y métase, pero solo, no deje que nadie lo métase solo. Y el burrito le hizo caso, porque a pesar que el burro es obediente, el burrito le hizo caso, salió y entró por la ciudad. Y cuando entra, como dicen en griego, nadie lo peló. Nadie le hizo caso. Y el burrito llega deprimido ahora a la casa. Su mamá, mi hijo, ¿por qué tan triste, papi? Ayer venía bien contento y ahora. Y dijo el burrito, que nadie me hizo caso. Entré y ahí estaba la gente, pero para otro lado volvieron a ver, me tomaron como desapercibido. Y su mamá burra, que no era tan burra, le dio la lección de su vida y le dijo, mi hijo, es que usted tiene que saber una cosa: sin Jesús usted no es nada más que un burro. Aleluya. Esa me la cuenta mi pastor a mí para regañarme y para decirme, nunca se le vaya a olvidar que usted es ese burrito, que cuando de repente Dios lo use para hacer algo, usted no se le vaya a subir el humito a la cabeza, porque usted es ese burrito y sin Jesús usted no es más que un burro. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero que usted analice estos 7 rasgos del carácter de un guerrero intercesor. No se le olvide esto, por favor. Interceder no tiene que ver nomás con orar. Interceder es una guerra, es una oración de guerra. Yo les decía el domingo pasado que sería ideal que si usted está queriendo, tiene una misión que Dios le ha dado o quiere alcanzar algo, se acompañe de 2, 3 personas de la iglesia que sabe que oran y que lo van a acompañar a llevar adelante esta misión. Eso se llama intercesión corporativa, oración corporativa. Está en la Biblia. Jesús dice que si 2 nos ponemos de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Pero el domingo no le diste consejo, se lo voy a dar ahora. Cuando usted vaya a juntar gente para orar en el poder del acuerdo, como le llamamos, asegúrese que reúne gente que de verdad ora y sabe lo que está haciendo. No se vaya a acompañar de un tibio que no ora, o si ora, ora puros jalones, que tiene que andarlo arrastrado de la mano para todo. Él va a ser una piedra en el zapato en ese círculo de intercesión. No sé si me estoy explicando. Acompáñese de la gente correcta, y yo le voy a dar mi palabra que cuando usted se una, está en la Biblia, Jesús lo dijo, cuando usted se ponga de acuerdo con 2, 3 hermanos a orar por cualquier petición que tengan, Dios moverá lo que tenga que mover y Él obrará el milagro. Yo me recuerdo, yo les he platicado a ustedes que en una ocasión estábamos pasando una crisis de familia con mis hijos. Era una crisis de vida o muerte, estaba terrible el asunto. Estamos a más de 3,000 millas de distancia. Yo esa vez quería echar alas de águila y volar y caer rápido para allá, pero no se podía. Y de repente me acordé que tenemos un arma poderosa
que es la intercesión. La intercesión, mis queridos, es más poderosa que un misil de las armas nucleares de este tiempo. La intercesión tiene el poder de penetrar hasta el mismo infierno y paralizar toda obra del diablo. Me recuerdo que nos juntamos 4 hombres de la iglesia para orar justo por esa necesidad. Y el Señor hizo el milagro justo en la misma hora que nosotros estábamos orando, a más de 3,000 millas de distancia. Dios respondió allá y lo hizo tal y como nosotros se lo estábamos pidiendo, en el nombre de Jesús. Por eso le estoy hablando aquí de mi corazón. Cuando usted se junta para orar, esté consciente que la respuesta viene, porque este Dios nuestro es fiel a su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, porque es tu fidelidad la que nos sostiene siempre. Gracias porque nos sigues hablando de la manera como te vamos a entender. Gracias por cada familia representada aquí. Te pido, Dios, que nos ayudes para ser esos intercesores guerreros que tú estás levantando en este tiempo para conquistar, para arruinar toda obra del diablo, para establecer tu reino en esos lugares remotos, quizás donde nadie ha podido llegar. Métenos coraje, métenos esa entereza espiritual, danos el valor, la valentía, para que podamos hacer tu obra con denuedo. Espíritu Santo, vamos, mi querida manantial de amor, pídele al Espíritu Santo que te ayude este día, que te socorra, que te enseñe lo que tienes que hacer. No tenga miedo a hablar claro con Dios. He aprendido, porque yo nací en una iglesia muy tradicional y las oraciones de esa iglesia eran muy parecidas como las que hacía en la otra religión. Pero en el correr de los tiempos, de la vida, sirviendo al Señor, conociendo a Dios, me fui dando cuenta que con este Dios, que es nuestro Padre, podemos hablar a corazón abierto. Yo quiero animarte a que hables con Dios, sabiendo que Él es tu Padre. Habla con Dios, conociendo que Él te ama entrañablemente y que Él tiene un plan maravilloso para ti, que está más allá de lo que tú puedes, de lo que tú puedes imaginar y comprender. Cuéntale a Dios tus temores, cuéntale tus dudas, cuéntale aún tus enojos. Cuéntale a Dios. No trate de presumirle nada a Dios. Él ya lo sabe todo. Dice su palabra que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. Él conoce mis más íntimos pensamientos. Padre, gracias. Gracias por tenerte a ti como mi Dios, el único soberano y fiel. Ayúdame, porque yo quiero ser parte de esta generación que tú estás levantando en este tiempo. Te pido por cada familia representada en este auditorio. Deja que la gracia tuya nos abrace, nos bendiga y nos ayude a entender que estamos viviendo un tiempo crucial, peligroso, donde tenemos que entender que si tú no estamos apegados a tu corazón, podemos fracasar en la vida. Ayúdanos. Te pido, Dios, que ayudes a cada familia en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando. Ayuda a mis hermanos, Señor, a ser parte de esta generación de guerreros, intercesores que tú estás levantando. Mientras la iglesia sigue orando aquí en este lugar, yo quiero dirigir una palabra a mis amigos ahí en cualquier lugar del mundo donde ellos estén. Mi amigo querido, quiero ofrecerte el regalo más preciado de tu vida. Te quiero ofrecer a Jesús. Ese Jesús que me cambió la vida a mí. Ese Jesús que me sacó del hoyo de la desesperación, de la depresión. Él me sanó de depresión. Estaba deprimido. Ya no quería vivir. Lo que quería era morir.
pero Él me cambió la vida y hoy vengo a ofrecerte ese mismo Jesús a ti. Él quiere consolarte. Yo no sé las dificultades que estás pasando, mi querido amigo, pero hoy Jesús quiere entrar a tu corazón. Quiero dirigirte en una oración. Si hay personas aquí también que no han recibido a Jesús, repitan conmigo esta oración. Es una oración tan corta pero tan vital para conectarnos con Dios. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, gracias por amarme tanto, porque moriste por mí en esa cruz para darme vida. Ahora me he dado cuenta que mis pecados me alejaron de ti. Te quiero servir, te quiero amar. Aquí está mi corazón. Te lo entrego tal como soy. Ayúdame para serte fiel hasta el final. Dame la fuerza, dame el valor para vencer esas tentaciones que muchas veces me quieren derribar, para vencer esos hábitos que quieren robarme lo hermoso que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo, tú eres un hijo de Dios. Busca un lugar en donde congregarte, en donde ser alimentado por el consejo inmortal de la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar y quiero que crezcamos juntos, conociendo a este Cristo maravilloso que nos ama y que nos ama de verdad. Nunca se te olvide que Dios tiene un plan para tu vida que es mucho más grande de lo que tú puedes comprender o imaginar. Dios te bendiga. Gracias por haber estado allí. Les mando un gran abrazo en el amor del Señor. Si el Señor nos regala vida y si Cristo todavía no ha venido por su iglesia, aquí nos miraremos el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo.